Hola, espero que todos estén muy bien, reciban ricas y abundantes bendiciones de nuestro Señor. Quiero compartir un ratito, son unos minutos, la palabra del Señor con cada uno de ustedes. Y recordemos que la palabra dice que cuando se ha conocido el Evangelio en todo el mundo, pues entonces vendrá el fin y creo que Dios nos está dando la oportunidad de que este Evangelio sea conocido en todo el mundo a través de estas redes sociales. Conozcamos al apóstol Pablo. Le titulé a este tema Un hombre transformado, porque Dios nos da la oportunidad de mejorar nuestra calidad de vida, tanto emocional como espiritual. Y el apóstol Pablo fue un hombre sumamente importante. Él fue capitán de un ejército, él tenía gente a su mando, él mandaba, él era el que decidía muchas cosas en ese ejército, en esa tierra, en ese pueblo. Conozcamos quién era el apóstol Pablo. Primero, el apóstol Pablo escribió 14 cartas que están en el Nuevo Testamento. Y sería bueno que te intereses en abrir el Nuevo Testamento y ver las cartas que empiezan en el libro de Romanos en adelante, 14 cartas o epístolas que escribió el apóstol Pablo. Y nos deja enseñanzas muy ricas. Pero ¿quién era antes de? Hechos capítulo 22, versículo 3 dice: Yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia. Pablo, además de ser judío, era un hombre muy preparado. Era un hombre que tenía varias ciudadanías y esto le favorecía después de que conoció a Cristo. ¿Qué hacía Pablo? ¿Qué hacía él? Además de lo que les conté, que era un capitán del ejército, en Hechos capítulo 8, versículo 3 dice: Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres, los entregaba en la cárcel. ¡Qué tremendo! Arrastraba hombres y mujeres, los arrastraba. Y estos hombres y mujeres que el apóstol Pablo arrastraba eran de la iglesia de Dios, eran cristianos, habían conocido a Cristo y tenían a Cristo en su corazón. No estoy hablando de una religión. Quiero que me entiendas muy bien esto y que te quede muy claro. Yo no estoy hablando de una religión. Yo no estoy hablando de una religión llamada evangélica. Yo no estoy hablando de una religión llamada católica, Testigo de Jehová, Asamblea de Dios, Pentecostal. Yo estoy hablando de una iglesia que es el cuerpo de Cristo, que pertenecemos todos aquellos que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón, que la vida de Cristo vino a morar en nosotros y que el Espíritu Santo nos guía a la verdad y somos obedientes a su palabra. De esos cristianos, de esa iglesia estoy hablando, porque eran los que Pablo perseguía. Además de asolar de esta forma a hombres y mujeres cristianos, Pablo permitía el crimen. En Hechos capítulo 7, versículos 57 al 59, vemos cómo Pablo sostenía las capas de los que estaban apedreando a Esteban. Esteban era un evangelista, predicaba la palabra de Dios, no una religión, sino la palabra de Dios. Y Pablo, que en ese momento se llamaba Saulo, sostenía las capas de los que estaban asesinando a Esteban. Él permitía el crimen. Pablo era un hombre así, era un hombre déspota, soberbio, orgulloso, colérico. Él no conocía a Cristo, aunque él de luego dijo que lo que él hacía lo hacía porque él creía que estaba en lo correcto y que de esta forma estaba sirviendo a su verdadero Dios. Pero ¿cómo caminamos en este mundo creyendo que conocemos a Dios y no conocemos a Dios? En realidad no lo conocemos y hablamos muchas cosas, ofendemos, criticamos, calumniamos, creyendo que lo estamos haciendo bien ante Dios y resulta que no está bien, porque Pablo no estaba bien ante los ojos de Dios.
Mire el temperamento de Pablo. Hechos capítulo 17, versículo 16, dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu enardecía, o sea, estaba iracundo, estaba lleno de ira. Estaba muy enojado Pablo, muy enojado. Qué tremendo, ¿verdad? Vean cómo era Pablo y era un personaje de la Biblia. Dios no pinta a los personajes de la Biblia con coronita o con aureola que le llaman o con cara de santos. No, así no los pinta el Señor. Dios da a conocer en la palabra de Dios tal y cual eran sus siervos. En 1 de Timoteo capítulo 1, 13 dice Pablo, ahí Pablo se está caracterizando, está diciendo lo que él era, habiendo yo sido blasfemo, perseguidor e injuriador. Vean lo que era Pablo, blasfemo. Por eso el Señor dice, el que a mí viene yo no le echo fuera. El corazón contrito y humillado no desprecia a Dios. Dios nos da oportunidades. Esto era Pablo, pero llegó su oportunidad de cambio, llegó su oportunidad de transformación. Como llega tu oportunidad y llega mi oportunidad, como ha llegado nuestra oportunidad. Vean qué lindo. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Cómo fue que Pablo cambió su forma de ser? Miren ustedes. En Hechos capítulo 22 versículos del 5 al 11, no lo voy a leer todo, pero te estoy diciendo la cita para que vayas a tu Biblia, abras la Biblia y estudies la Biblia. Dice así: Saulo, que es Pablo, queriendo que los judíos murieran, que los discípulos murieran, pidió cartas para ir a Damasco a traer presos a hombres y mujeres cristianos. Al llegar cerca de Damasco, miren lo que sucedió. Repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Dichoso Pablo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo el Señor: yo soy Jesús a quien tú persigues. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le contesta: levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué debes hacer. Aquel hombre orgulloso, prepotente, que mandaba, que hacía lo que quería, que permitía el crimen, que arrastraba mujeres y hombres, cuando el Señor se le presenta, tiembla, le da temor. Él creía que conocía a Dios, pero no lo conocía. Pero vino su oportunidad de transformación, de cambio, porque el Señor se le presenta. Y si el Señor lo resplandece con esa luz, era porque Pablo estaba en oscuridad. ¿Cuántos estaremos en oscuridad sin conocer a Dios? ¿Cuántos caminarán en tinieblas porque la luz no les ha llegado? Este era Pablo. Este fue su pasado, pero vino un presente a Pablo donde el Señor se le presenta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo no se daba cuenta que perseguía a Jesús. Tal vez estás persiguiendo a alguien, como ahora cuando estuvo la política en Costa Rica, que hubo tantas ofensas de unos para otros y de otros para unos, y eso era recíproco. Y saber si estábamos ofendiendo, hiriendo el corazón de Jesús con las frases y las cosas que decíamos por la pura ignorancia. Porque así lo hacía Pablo. Pablo era ignorante. Vean por qué lo hacía. Él explica por qué lo hacía. Y quiero que pongan mucha atención a Gálatas, capítulo 1, versículos del 11 al 15. Mismo Pablo habla aquí. Ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios. Ven, la iglesia de Dios. Él no está diciendo ninguna denominación. Perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Por qué lo hacía? Porque era celoso de las tradiciones de sus padres. No le habían enseñado lo correcto. Por eso Pablo tuvo
tuvo que haber sido transformado, como muchos hemos sido transformados en este mundo. Pero cuando agradó a Dios, dice Pablo, apartarme desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo predicase. A Dios le agrada escogernos desde el vientre de nuestra madre con un propósito. ¿Te has preguntado cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo ha desatado sobre ti? ¿Has recibido a Jesucristo en tu corazón? Cuando Jesús se le revela a Pablo, Pablo lo recibe de inmediato, es obediente a esa voz. ¿Qué quieres que haga? ¿Le has preguntado al Señor, qué quieres que haga, Señor? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida en esta tierra? ¿Qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que yo predique? ¿Qué pide Dios de nosotros? Ya conversó con Pablo y Pablo fue transformado. Pablo luego pagó mucho las consecuencias de todo lo que él había hecho, porque a Pablo lo agredieron, lo maltrataron, lo golpearon, lo dejaron medio muerto, lo llevaban preso a las cárceles, lo mismo que él hizo con cristianos, mujeres y hombres, los metía a la cárcel, los arrastraba, los agredía, lo mismo le hicieron a Pablo, porque déjame decirte que el pecado tiene severas consecuencias. Y murió decapitado, le cortaron la cabeza, pero murió con Cristo, sabiendo que le esperaba la vida eterna y se iba a encontrar cara a cara con nuestro Señor. Según Apocalipsis dice, en la nueva Jerusalén caminaremos por calles de oro y mar de cristal. ¿Qué pide Dios de nosotros? Gálatas capítulo 1, 11 al 15 dice, Efesios capítulo 4, versículo 22, ¿qué pide Dios de nosotros? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué pide Dios? Mira los requisitos: despojarnos de todo aquello que hemos arrastrado desde que estábamos niños, quizás de herencias generacionales, de iniquidad. Despójense de ese viejo hombre, renueven el espíritu de vuestra mente. Pablo tuvo que cambiar su mentalidad. Él antes le servía a los hombres, ahora le vino a servir a Dios. Tuvo que cambiar su mente, tuvo que tener una transformación total de un 100%. Se vistió del nuevo hombre, dice, creado según Dios. Dios tiene que crear de nosotros una nueva mujer, un nuevo hombre, un espíritu nuevo dentro de nosotros. Dice Ezequiel 36, 26, pondré mi espíritu dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y dice, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Jesús dijo, sed santos porque yo soy santo. Y santo no es algo que tiene algo encima de la cabeza y una cara de muerte. La palabra santo significa apartado para Dios. En este momento que estás escuchando esta palabra, te estás apartando para Dios, porque la palabra es la que nos santifica, la palabra es la que aumenta nuestra fe, la palabra nos lleva a la salvación, nos da a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y con estas enseñanzas entendemos qué es lo que Dios quiere de nosotros, cuál es el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Qué te parece si recibes a Jesucristo en tu corazón como hizo Pablo? ¿Qué te parece si le dices a Cristo, abro la puerta de mi corazón, te recibo como mi único y suficiente Salvador? Hoy tomo la decisión de caminar contigo. Te pido perdón por mis pecados y me arrepiento de todos ellos hoy. Siento pesar por los pecados que he cometido. Te pido que los lleves a la cruz. Hoy decido, como dijo Pablo, ya no vivo yo, mas que viva Cristo en mí. Que la vida de Cristo venga a mí. Hoy le doy valor al sacrificio de Cristo, a la sangre derramada en la cruz del Calvario. Hoy le doy valor a la resurrección
resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy le agradezco a Jesucristo que está sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. ¿Qué le parece a usted si usted hace esta oración y le dice al Señor que te perdone por haberlo ignorado por tanto tiempo, por haber criticado, por haber murmurado, por haber ofendido, por haber hablado lo que no tenías que hablar, como lo he hecho yo muchas veces y he tenido que pedirle perdón a Dios? ¿Qué te parece si le dices al Espíritu Santo que te guíe a la verdad y que te fortalezca? Él es el mejor consejero. Recibe paz. Jesús dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. En el nombre de Jesús recibimos esa paz. Amén y amén.